buenos días. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar esta primera mesa redonda de las jornadas que va a tratar sobre la virtualización. Va a tratar sobre la virtualización en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la mesa contamos con responsables y gente que ha estado relacionada con la virtualización en nuestra universidad. Aquí a mi derecha tengo a don Manuel Castro, que ha sido vicerrector de Nuevas Tecnologías hasta el mes de septiembre, que ha sido responsable, por tanto, durante muchos años de la virtualización de esta universidad. Don Lorenzo García Areitio, que es el responsable de la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Aquí a mi izquierda, José María Calés, que ha sido director de Tecnologías Avanzadas también durante muchos años y una de las personas que comenzó con todo el tema de la virtualización en nuestra universidad. Y doña Felisa Verdejo, que es catedrática de Lenguajes y Sistemas, que creo que es una de las personas que más investigación, o una de ellas, puede realizar en estos ámbitos de temas de virtualización. Entonces voy a ceder en primer lugar la palabra a don Manuel Castro. Gracias. Muchas gracias a todos. Creo que se oye bien. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la asistencia y gracias en primer lugar al actual vicerrector de Innovación por la invitación a estar aquí en esta sesión. Yo quiero en primer lugar, sobre todo, pues comentar un poco, no tanto la historia real de la virtualización de la UNED, que yo creo que ya será también posteriormente, por tanto, por el anterior director de Tecnologías Avanzadas que estuvo conmigo al principio de mi etapa, como por el actual director Salvador, que está ahora en este momento también, sino comentar una serie de temas que luego sobre todo puedan dar lugar también a debate posterior, tanto en esta sesión como en la sesión que tendremos por la tarde y mañana durante todo el día de este congreso. Los temas de debate sobre todo van en la línea de lo que es el aprovechamiento de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy en día, a lo largo de, en este caso, de todo el tema de la aplicación educativa y en el caso particular de la UNED. En la UNED como tal, siempre desde la historia de la UNED, que se empezó pues hace ya más de 30 años, se ha ido aprovechando en cada momento las tecnologías que existían. Se empezó evidentemente con las tecnologías más básicas, que era el correo, luego se fue metiendo ya, ampliando el tema de teléfonos según fue, digamos, abordable y más barato y más rentable por parte de la comunicación de alumnos, se metió el fax, correo electrónico. Hoy en día la moda, entre comillas, son las plataformas educativas, dentro de poco serán los gestores de contenidos. Cada vez, digamos, hay una serie de desarrollos tecnológicos que, como digo, la UNED, como parte, que es lo que nos preocupa a todos los que estamos aquí en este seminario, en este congreso, nos preocupa más de cerca, se van utilizando dentro de la propia UNED como tal. Dentro de la UNED existen varios grupos, digamos, que hacen que estas aplicaciones sean más o menos rápidas o más o menos innovadoras. Hay grupos organizados, como es el caso, por ejemplo, del grupo de departamentos, como es el de la profesora Verdejo u otros más que hay en la universidad, que hacen de la actividad y del uso de las tecnologías educativas parte de su investigación y parte de su aplicación docente. Hay grupos que son más institucionales, como es el IBD o los vicerrectorados, algunos de ellos, que también lo que hacen es aplicar estas técnicas o estas tecnologías dentro de su metodología o de su trabajo como tal. Y luego hay también profesores que van por libre y que lo que hacen es organizarse, digamos, entre su libertad, digamos, docente y de investigación, qué hacer con los nuevos desarrollos y las nuevas tecnologías que van apareciendo, muchas veces antes de que siquiera se puedan aplicar de forma masiva o que se usen como tal. Y luego también, por último, la parte del empuje institucional. Dentro de estos usos de las aplicaciones de las TICs, en la UNED ha habido también varios momentos, ha habido varios equipos de gobierno en estos últimos años que han ido impulsando el uso de estas TICs en función tanto del mercado, de cómo se está madurando el mercado, tanto de la oportunidad social también y de la oportunidad, digamos, que había con otras universidades. A fin de cuentas, el alumno cada vez es un bien, entre comillas, más escaso. Hay que, evidentemente, llegar a los alumnos, hay que mantener nuestro nivel de alumnos, a nivel institucional estoy hablando, y eso también es una de las condicionantes para que la diferenciación de las TIC también se pueda dar lugar con otras universidades. Voy a bajar un poco más el nivel a lo que sean un poco los perfiles y los agentes que se implican en este proceso de uso de las TICs dentro de la educación. Lo he dividido básicamente en tres perfiles. Un primer perfil serían los usuarios. Los usuarios básicamente son los alumnos, pero no nos olvidemos también que como usuarios al final está la sociedad misma. La imagen que la sociedad tiene evidentemente de la Universidad Nacional de Distancia
en gran medida está vista desde el punto de vista del alumno, pero el alumno luego esa imagen la va a difundir entre su familia, entre la gente que tiene alrededor y un poco todo lo que tiene en su entorno habitual. Entonces, como digo, estos usuarios, que son los alumnos básicamente, también son los que nos dan esa imagen social que tenemos que tener detrás para que se nos considere evidentemente como un bien, digamos, cultural y social de cara a nuestro entorno. En segundo lugar estarían los promotores de la docencia, que son básicamente dos grupos: los profesores de la sede central, yo como profesor de a pie en mis asignaturas, que hago ese impulso de la actividad docente, queriendo que mis alumnos aprendan una serie de conocimientos, técnicas, para luego su trabajo y su parte de currículum que estén dentro de su aplicación docente que tengan como tal. Y también dentro de estos promotores están nuestros profesores tutores. No nos olvidemos que los profesores tutores están implicados, digamos, y ubicados dentro del centro asociado, no están aquí en la sede central, pero tienen una actividad docente que también tienen que realizar en el día a día junto con los alumnos, y también evidentemente ahora con todo el tema de la virtualización tiene una parte presencial y una parte también telemática o tutorial, digamos, virtual, que también tienen que seguir como tal. Y la diferencia fundamental que tienen es que en un caso nosotros nos movemos en la sede central como punto habitual de trabajo y ellos en cambio se mueven en los centros asociados, con lo cual también tiene una serie de distinciones y requerimientos que veremos un poquito más adelante. Y por último de estos perfiles, digamos, que se pueden distinguir, estarían los impulsores. Los impulsores, que son los que hacen que todos estemos aquí en este momento, básicamente son dos: la UNED como institución, que es evidentemente quien hace que todo esto funcione con una serie de normas, metodologías, directrices y objetivos últimos, y también detrás los centros asociados, que son parte de la UNED, aunque están físicamente ubicados en este caso donde está el alumno, donde está nuestro usuario final y la sociedad final. Esos son un poco los perfiles y todos los que, como digo, están implicados en este proceso de uso de estas TICs para conseguir una mejor docencia, una mejor uso como tal. Dentro de, viendo un poquito cada uno de los perfiles como tal, los alumnos que decía antes, o nuestros usuarios, básicamente hoy en día yo creo que están también un poco desorientados en el aspecto de que estamos en un proceso de cambio. También siempre ha habido cambios como tal, pero hoy en día el cambio, a todo el mundo le suena el tema del cambio europeo, los créditos europeos, el espacio de educación superior. Eso a uno también le despista un poco. Por una parte ven una nueva posibilidad que se abre ante ellos, en el tema de que cada vez se supone que se va a centrar más la docencia sobre ellos, es lo que quiere el espacio europeo de educación superior, pero a su vez evidentemente el cambio siempre, digamos, te asusta o no sabes qué viene. Este despiste también que a veces tienen, sobre todo cuando empiezan un alumno una carrera en la UNED o un trabajo en la UNED, luego con el tiempo muchas veces se convierte en aprovechamiento. Al principio es duro evidentemente porque hay que conocer una serie de sistemas básicos instrumentales que te cuesta entrar en los cursos virtuales, ver cómo es aquello, qué es un foro, quién es el tutor, dónde está mi centro, qué tengo que hacer. Eso, como digo, muchas veces el alumno nuestro sí que se despista más que un alumno presencial, que va a su aula, va a su clase y ahí tiene todo más o menos organizado. Pero yo creo que en cuanto pasa esa primera ola, digamos, de aprendizaje, el alumno como tal sí que luego le saca mucho más jugo a lo que es la estructura de la UNED. Y eso que últimamente se están viendo dos fenómenos que a mí por lo menos sí que me lleva un poco a la reflexión. Uno es que la tutoría presencial está disminuyendo un poco en los centros, cada vez los alumnos van menos al centro. Esto también es lógico porque nuestros alumnos cada vez tienen más actividad profesional. Nuestro alumno no se dedica a estudiar habitualmente solo, sino que también se dedica luego a su vida profesional y a su vida familiar. Y eso le implica evidentemente que, como digo, hace que esa tutorización presencial vaya bajando poco a poco. Y también, por segunda parte, la tutorización en línea, que sí que está aumentando progresivamente. La gente poco a poco va entrando más en los cursos virtuales, según se va entrando más información. Y aquí también el alumno a veces se siente un poco despistado, porque a lo mejor lo que hacía en una asignatura, que había mucha participación, muchos tutores o muchos profesores que eran muy activos, en otra de repente se encuentran algo poco heterogéneo y se encuentran que de repente pues, el tutor no entra o no entra en cambio un profesor y se encuentra un poco como medio de variación como tal. Yo creo que esos, digamos, puntos, digamos, para empezar así como reflexión, sería centrarnos un poco en esos agentes que existen como tal y luego el papel ese que tendrá el alumno de cara al extranjero, sin olvidar también una parte también que puede impactar el tema de las TIC, que son el tema de las minorías que tenemos en la UNED. En la UNED tenemos unos alumnos como son los de extranjero, que son distintos a los alumnos de España, no tienen tutores habitualmente. Los alumnos en el tema de la movilidad, es una ventaja competitiva de la UNED, que nuestro alumno se puede ir donde quiera y puede seguirnos desde cualquier sitio sin problema. Y por último, también nuestros alumnos de centros penitenciarios, que ahí tienen problemas de acceso a las TIC, con lo cual evidentemente si nos movemos todo orientado muy hacia lo que es la enseñanza por internet y tienes un alumnos que los dejas fuera de ese entorno, pues también tienen un problema, digamos, de marginalidad en este caso. Yo por mi parte no incidiría mucho más, le cedo ya la palabra al siguiente ponente y muchas gracias a todos, para luego el debate. Gracias.
Si os parece, vamos a introducir desde la mesa los temas de debate y finalmente, una vez que estén todos introducidos, pues abrimos un debate entre todos los presentes. Bien, a continuación voy a hacer la palabra a la doctora María Calers. ¿Cómo compartimos esto? Bueno, yo voy controlando un poco el tiempo, entonces te voy sacando la tarjeta amarilla, la roja, ¿de acuerdo? No creo que haga falta, en todo caso me das un rodillazo y es un toque. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues obligadamente y también sentidamente quiero dar las gracias al vicerrector de Innovación, Jesús González Boticario, que me ha invitado a participar en esta mesa redonda. Creo que ciertamente ha sido valiente en ese sentido, porque él sabe que a lo largo de todo este tiempo pues he sido crítico, creo que constructivo, con parte de lo que se estaba haciendo, pero también entiendo que sabiendo esto, pues su invitación expresa de alguna forma una necesidad de que estas jornadas sean plurales en cuanto a la expresión, ¿verdad? Y eso creo que es constructivo. Bien, yo voy a hablar por una parte, como exdirector de tecnologías avanzadas, que tuve el honor de tener una cierta responsabilidad en el impulso inicial después de la labor del profesor Germán Roy Pérez, del impulso inicial de lo que era la educación virtual en esta universidad, pero también me gustaría hablar como director del departamento de psicobiología, cargo que en este momento ostento. Es decir, por una parte, con la experiencia de aquel tiempo, que por cierto no fueron muchos años, fueron cerca de 2 y pico, si no recuerdo mal, y después también como profesor de a pie de esta universidad, un poco expresando cómo veo yo en este momento la educación virtual en nuestra universidad, y ciertamente pues intentando, al final aportaré algunos aspectos que me parecen de interés. Bien, como todos ustedes saben, pues esto se inició en el año 2000 prácticamente, y se inició como se pudo, ciertamente. Es decir, yo creo que nosotros, los que estábamos entonces, en aquel momento, ostentando una cierta responsabilidad en todo esto, pues aparte de poner en marcha todo esto, pues cavilamos sobre cuál podría ser la mejor forma de poner en funcionamiento este proceso, que era un proceso que daba la vuelta absolutamente a toda la universidad, tanto profesores, alumnos, PAS, etcétera. Bien, ciertamente los inicios, sobre todo en aquella época donde los modelos eran ciertamente escasos, no como ahora que tenemos modelos por todos los lados, pues se hizo, yo creo que lo que realmente se pudo, pero tuvo aquello una repercusión importante, pues porque se empezó en esta universidad, empezamos realmente a sentir lo que era la educación virtual, etcétera. Hubo ciertamente errores que hicieron aquel proceso muy difícil, que avanzara con cierta dificultad en algunos casos, y un proceso que, bueno, ciertamente pues hacía de la educación virtual en esta universidad, a la complejidad que tiene, pues algo realmente cojo. La sensación que yo tengo en este momento es que esa cojera que teníamos inicialmente, ahora mismo pues se ha convertido en una cierta parálisis espástica, ¿no? Y no quiero ser tremendista en este sentido y lo voy a intentar justificar. Empezamos con un modelo en el que realmente pues parece que lo importante y lo correcto políticamente era involucrar a los centros asociados, era involucrar a los tutores, así se hizo. Ciertamente ese modelo, pues en aquel momento, donde había pocas asignaturas todavía en el proceso de virtualización, donde no había un número muy grande de alumnos, pues parece que funcionaba, pero fue un modelo, y ya inicialmente, en sus inicios, fue un modelo realmente costoso, ¿no? Claro, cuando se han ido incorporando nuevas asignaturas, etcétera, pues ese modelo se ha visto que es ciertamente insostenible desde un punto de vista económico. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pues lo que se ha hecho ha sido pasar a un modelo de tutorización descafeinado, en el cual pues el tutor se integra dentro de un único curso, en un foro, ¿verdad?, donde mi experiencia realmente es que no sirve absolutamente para nada. Y digo la experiencia como profesor de esta universidad, que lleva cursos virtuales y en donde pues está sufriendo eso. Es decir, los alumnos entran en foros generales,
los foros estos particulares de los profesores, es precisamente el tutor el que deja material y tal, pero no interaccionan los alumnos con el tutor. Y ahora, más tarde un poquito, daré alguna indicación de cómo podría renovarse esta participación del tutor dentro de la educación virtual. La excelentísima y magnífica rectora de esta universidad, en el mes de junio-julio, si no recuerdo mal, con motivo de una famosa encuesta, que no sé si todos conocen o todos han participado en ella, en la cual se nos pedía reflexión, se nos decía que era el momento de reflexionar sobre la virtualización en esta universidad. Bien, a mí me parece perfecto que nos paremos, por decirlo de alguna forma, que nos sentemos y reflexionemos. Pero yo entendí en esa carta de la rectora que en ese proceso de reflexión debíamos estar todos, tanto los profesores que sabían un poco de esto, los que no sabían nada, los alumnos, incluso el PAS, ¿verdad? Y bueno, pues está bien conocer las opiniones, ¿no? Cómo cada uno dentro de su sabiduría o de su ignorancia entiende las cosas. Pero yo creo que en ese proceso de reflexión hay algo que realmente se escapa de lo que un profesor puede decir, de lo que un alumno puede sentir o de lo que un PAS puede aportar. Y es precisamente la responsabilidad política, ¿no? Yo creo que la reflexión implica también pues una asunción por parte de quienes nos representan de qué es lo que se quiere, primero, qué se quiere conseguir con esto de la virtualización y en segundo lugar, qué lugar ocupa la educación virtual en nuestra universidad, dentro de los objetivos prioritarios de esta universidad, qué lugar ocupa. Yo, me van a perdonar ustedes, pero lo desconozco. Y esto se llama, pues ciertamente, un proyecto de universidad. En este aspecto yo soy ignorante, probablemente haya habido mucha literatura al respecto, que yo francamente desconozco, pero a día de hoy tengo que expresar tal cual lo siento. Y en esa política de universidad no entra si un curso debe tener foros, si un curso en el curso se debe primar las herramientas colaborativas, si cuántos foros debemos de tener, cómo van a ser los materiales, si vamos a incluir materiales, objetos en flash o no debemos hacer. No, yo creo que aquí ese proceso de responsabilidad política implica otras cosas. Después de 5 años, porque esto empezó en el año 2000, estamos en el año 2005, después de 5 años es intolerable que tengamos un porcentaje de cursos virtuales vacíos de contenido y que estemos pagando a determinadas personas en una unidad que, por cierto, sufrió un proceso de desmantelamiento que hoy se llama USO y anteriormente se llamó UBA, que estemos pagando para meter información relativa a la guía del curso. Creo que esto no es de recibo. En segundo lugar, es intolerable que a día de hoy todavía se permita que haya equipos docentes que no entran en sus cursos virtuales, que no atienden a sus alumnos. Y es intolerable que a día de hoy todavía muchos profesores no sepan qué hacer con sus cursos virtuales. Bien, dicho esto, como punto de reflexión y como, digamos, expresión crítica, ciertamente negativa, de cómo está este proceso, tengo que decir que yo reconozco la labor que ha llevado el profesor Manuel Castro cuando estaba al frente del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías. Reconozco también la labor que está haciendo el profesor Jesús González Boticario. Creo que a ambos en su momento les expresé mi intención de colaborar en aquello que ellos consideraron oportuno. Creo que en ese sentido, tanto en unos como otros, cuando de alguna manera me lo han requerido, he intentado ser crítico, como estoy siendo ahora, pero también positivo en algunos aspectos. Pero el sentir que debo expresar en este momento, probablemente de forma errónea, es este. Como todo no va a ser negativo, pues yo quiero hacer mi aportación personal en algunos puntos. Y me voy a centrar fundamentalmente en 2 de ellos. El profesor Jesús González Boticario, en una conversación que tuvimos privadamente en su despacho, no hace muchos días, pues yo le di una relación de cosas, que no voy a enumerar aquí, donde ciertamente podría mejorarse esto, pero me voy a centrar en 2 fundamentalmente. La primera, la rentabilidad de los recursos que se hacen, de los recursos didácticos, ¿no?, que se están produciendo en esta universidad.
Yo creo que es fundamental que en este momento ya pudiéramos tener una biblioteca de objetos de aprendizaje, tanto para que sean utilizables de cara a la unidad, no sé ahora en qué número se ha quedado de personas, trabajadores, la unidad de creación de cursos virtuales o la de apoyo de cursos virtuales. 22. Como 22, bueno, pues ha bajado sustancialmente. Y tanto como para aquellos profesores que realmente quieran, de alguna forma, hacerse su propio curso virtual. Y en segundo lugar, pues yo creo que la educación virtual no tiene ningún sentido si no hacemos uso de lo que realmente es su esencia, que es el aspecto colaborativo, ¿verdad? Y ahí es donde yo quiero aportar alguna idea que puede ser interesante para implicar a los centros y para implicar a los tutores. Como el modelo que tenemos actualmente, y creo que en eso coincidimos todos, no sirve para nada, nada más que para producir un gasto, yo creo que ahora mismo inútil, baldío, pues probablemente en ese aspecto y en esa potenciación del aspecto colaborativo dentro de los cursos virtuales, ahí es donde entraría precisamente el tutor. Ahí es donde entraría el tutor. Esa sería la implicación del tutor, no la repetición probablemente de lo que podría haber hecho en una tutoría, que ese es el modelo que tenemos ahora mismo, sino implicarle en algo nuevo, en algo que sea para él satisfactorio y que le sirva también al alumno. Estas son las dos ideas que yo quiero aportar aquí. Y finalmente, me queda un minuto, pues quería pedir, dado que ahora estamos en un proceso de preelectoral, por decirlo de alguna forma, y ya es sabido por todos, me gustaría pedir al equipo que sale, al equipo saliente, que dejara de alguna manera a esta universidad un documento en el cual se plasmara el resultado de aquellas famosas encuestas que todos en las que todos tuvimos oportunidad de realizar, que por cierto hubiera sido una buena oportunidad que se hubieran visto estos resultados prácticamente al cabo de un año en unas jornadas como estas. En segundo lugar, que de alguna forma se mejore, digamos, esta situación a través de ese documento y de lo que se pueda extraer de estas jornadas, que yo creo que tienen un sentido. También me gustaría que en ese documento se dijera claramente qué es lo que se ha hecho en este tiempo, cuáles han sido los logros y las metas conseguidas y, desde luego, cuál ha sido la rentabilidad de las cantidades dinerarias gastadas en todo este proceso. Es un deseo que expreso no como exdirector de Tecnologías Avanzadas, sino como profesor de a pie y como director del Departamento de Psicobiología de esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a ceder la palabra... Voy a ceder la palabra a doña Felisa Verdejo. Perdona, Felisa. Papelitos. Gracias. No ha sido necesario enseñarle la tarjeta roja. No sé, pero yo como no he probado, puedes cambiar si quieres. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo la intervención la he preparado teniendo en cuenta las preguntas que aparecían formuladas en el programa. Y estas preguntas, a mi entender, se pueden agrupar en ciertos bloques. Y estos bloques, pues voy a decir cuáles, fundamentalmente son tres. Y el primero es, las preguntas son: ¿los cursos virtuales son un problema o una solución a cuestiones pendientes? ¿Qué puede aportar un tutor a un curso virtual? ¿Qué puede aportar el equipo docente a un curso virtual? ¿Cuál es el papel de los centros asociados? Yo a este bloque de preguntas lo que tengo que decir es que, como siempre, pues las tecnologías solucionan algunas cosas y, sin embargo, pues también plantean otros problemas. Entonces es una pregunta que no se puede contestar ni sí ni no, sino que se puede contestar, pues hay cosas que van a mejorar, pero al mismo tiempo se plantean nuevos retos, y esos retos pues a su vez pueden ser que en un periodo de transición se creen nuevos problemas. Pero sobre todo, y lo más importante, y además como informática es, por así decirlo, mi principio básico, es que por mucha tecnología que nosotros tengamos, si primero no partimos de un análisis del entorno humano donde esa tecnología se va a implantar y del modelo de funcionamiento
de ese entorno humano, pues la tecnología no va a solucionar problemas que vienen derivados del modelo organizativo del entorno en el que nos encontramos. Porque lo único que se hará, en todo caso, es que, bueno, a lo mejor puede aliviar algunas cosas, pero otras seguirán, a lo mejor hasta acentuándose o inclusive provocando a lo mejor conflictos más grandes. Por ejemplo, si al principio se piensa que introducir un sistema, un Learning Management System como el del tipo de UCT que tenemos, una cosa de estas, va a solucionar el problema de contenidos porque los profesores van a poner sus contenidos y resulta que los profesores pues tienen libros que se venden en las librerías, pues es evidente que ahí la tecnología lo que va a poner es de manifiesto que hay un problema básico en el nivel organizativo y que la tecnología no lo va a resolver. Entonces, en este sentido, yo creo que la UNED ha hecho un esfuerzo, evidentemente, por no perder el carro de las tecnologías. Pero a mí lo que me parece es que ha habido, y no digo ahora, digo desde siempre, por lo menos desde que yo he participado en el proceso desde el año 92, lo que creo es que no ha habido un planteamiento estratégico acerca de cuál es el modelo organizativo con el que está funcionando la universidad y si cambiamos la tecnología, hacia qué otro modelo organizativo tenemos que ir, cuáles son las consecuencias y, en todo caso, si pensamos que puede haber un cierto tipo de conflictos, pues vamos a introducir la tecnología, pero favoreciendo esto o esto otro. A mi modesto entender, todas esas cosas se han ido descubriendo sobre la marcha. Y también a mi modesto entender, había personas que ya habían dicho que se podían ir produciendo esas cosas. Pero esto es un poco la experiencia que hemos tenido en la universidad y yo espero que de esta experiencia pues podamos seguir aprendiendo. Por ejemplo, otra de las cosas que a mí me parecen básicas a la hora del funcionamiento y que muchas veces parece que se ha obviado es que todo el modelo tecnológico que tiene que ver con la docencia tiene que estar perfectamente coordinado con todo el modelo de la matrícula y de los datos de los alumnos. Porque si tú tienes ahí la tecnología, pero resulta que yo al mes de diciembre todavía no sé, porque no están ahí quiénes son los tutores y quiénes son los alumnos, pues entonces estoy creando expectativas que son mucho más frustrantes para todos. Entonces, otro requerimiento básico es que no tenemos que buscar tampoco solamente una solución de los aspectos, digamos, más docentes, sino de integrar ese modelo de docencia con los otros modelos de la universidad y en particular con todo el modelo de lo que es la administración de la matrícula de los alumnos, el flujo de información, etcétera, etcétera. Entonces, para mí este es el punto más importante para decir, y en el futuro, ¿qué tenemos que hacer? Pues en el futuro yo creo que para que las cosas que han ido pasando puedan mejorar, es que hay que abordar de una manera integral cuál es el modelo que nosotros tenemos ahora y entonces, en función de eso, entonces determinar prioridades sobre las tecnologías que estamos desarrollando para el futuro. Porque es que me parece que no vamos a ganar nada pasándole la pelota de los profesores a los tutores, de los tutores a los alumnos, de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, si hay un servicio que no ha funcionado, vamos a ver por qué no funciona un servicio. Pero no le pasemos la pelota a otro colectivo sin haber analizado que eso mismo le puede pasar al otro colectivo. Porque claro, si nosotros ponemos las esperanzas en los tutores, pues también digo yo que conviene reflexionar acerca de las condiciones en que están contratados los tutores en esta universidad, para ver si estamos pasando la pelota a otro colectivo que resulta que nos vuelve a pasar lo mismo, que no volvemos a estudiar cuáles son las condiciones y les estamos pidiendo cosas que no se van a poder hacer. Entonces, yo lo que digo es, no se puede hacer nada, sí se puede hacer, pero lo que tenemos que hacer es ser realistas y entonces ver cuál es el cuadro económico en el que nos movemos, cuál es la estructura organizativa que tenemos y en función de eso, pues a lo mejor ser menos ambiciosos, pero decir, bueno, pues por ahora podemos introducir esto que parece que va a poder funcionar y luego esto otro y esto otro. Pero no vayamos pasando la pelota de un colectivo a otro colectivo, porque así yo creo que no vamos a solucionar las cosas, ¿no? Entonces, esto un poco como reflexión general sobre ese primer bloque. Sobre el segundo bloque es qué tipo de apoyo se deben dar a las unidades tecnológicas y metodológicas. Bueno,
yo creo que se puede dar mucho apoyo, ¿no? Y en los tres aspectos, en los aspectos un poco, digamos, de modelo educativo, o sea, un poco más aspectos más teóricos, en los aspectos organizativos en general y en los aspectos técnicos. Pero también aquí me gustaría decir que también se necesita un modelo estratégico, o sea, un modelo más estratégico a largo plazo, porque si no se produce mucha desorientación acerca de cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, estamos en un periodo inestable porque se han estado probando una serie de cosas y otras, pero aquí mi petición fundamental es que esto es un punto tan importante que nos tendríamos que poner de acuerdo por encima de los equipos rectorales que van pasando uno detrás de otro. Y esto tendría que ser un pacto entre los profesores, los tutores, los alumnos, el PAS, etcétera, que fuera realmente un pacto estratégico a ir más allá de lo que puede durar un periodo electoral o unas personas que en ese momento rigen las cosas, o etcétera. Porque si no vamos a ir dando muchos pandazos y vamos a seguir teniendo muchos problemas. Entonces, yo en este sentido pediría que se intentara hacer una especie de esfuerzo en esta dirección. Con eso voy a entrar en el tercer bloque. Yo no voy a contestar a la pregunta para qué sirven las plataformas, porque creo que habrá habido ya mucha discusión sobre eso y no me parece ahora mismo muy importante en este tipo de mesa redonda. Pero quiero decir otra cosa. Hay una pregunta que dice, ¿cómo pueden aprovecharse los desarrollos de investigación relacionados? Pues aquí también es un tema que a mí me parece, por así decirlo, entre comillas, sangrante. En esta universidad, por ejemplo, ahora que el anterior ponente ha hablado de objetos de aprendizaje, pues que yo sepa, hay al menos como 4 o 5 grupos de investigación que están desarrollando repositorios de objetos de aprendizaje. Pero estoy totalmente segura que ninguno de esos grupos se ha reunido nunca y no sabe lo que está haciendo el otro. De todas maneras, también creo que la investigación tiene unos cauces y que luego lo que tiene que hacer la universidad es un servicio, y que el servicio tiene que ser con una tecnología estable, establecida, etcétera. Pero no estaría de más que hubiera algo en medio que fuera una especie, digamos, como de observatorio tecnológico interno, que por encima de vicerrectorados, que cada uno tiene sus competencias como muy separadas y departamentos, etcétera, este observatorio tecnológico pudiera tener una capacidad de decir qué se está haciendo desde el punto de vista de investigación en esta universidad y de esas cosas qué podríamos aprovechar en el futuro nosotros para los servicios que tenemos que hacer. Y esto es un poco donde a mí también me gustaría que hubiera iniciativas a ese respecto. Y nada más. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a don Lorenzo García Ley. Gracias, Salvador. Sí, buenas tardes o buenos días, llegando a tardes. Yo quería destacar, y quizás soy el que tengo el menor perfil tecnológico de la mesa, que mi compañero, el psicólogo y amigo José María Calez, bueno, pues aunque es psicólogo, pero ha estado muy metido de lleno en estos temas. Entonces, por eso yo no me puedo meter en ciertas cuestiones. Pero sí quisiera destacar la línea de las preguntas que se nos sugerían. Sí quisiera destacar que aunque lo importante de cualquier centro de formación son los alumnos, a ellos nos debemos, desde mi punto de vista y como pedagogo, yo hago siempre la insistencia de que me parecen tremendamente más importantes los docentes. Los docentes porque en definitiva, si los docentes funcionan bien, la universidad va a ir adelante. Digo que una universidad, un centro de formación es lo que sus docentes sean, su prestigio se va a medir por lo que sus docentes sean y en definitiva, faltaría más que un pedagogo no dijese eso, todo esto va a revertir en la formación de nuestros alumnos. Está claro. Entonces, el planteamiento que quiero hacer es un planteamiento quizás que no va a ser muy concreto, refiriéndome a esa base de lo que puede ser el buen funcionamiento de nuestra universidad, nuestros profesores. Unos profesores en la sede central, en los centros asociados, que tengan un compromiso laboral, que tengan conciencia de lo que supone la misión y la tarea como profesor de la sede central o como profesor tutor, que además de un compromiso laboral tengan un compromiso científico profesional, que conozcan y dominan con autoridad, lógicamente, los contenidos de la materia del curso que imparten, un compromiso, por otra parte, pedagógico, tecnológico, que sepan cómo desarrollar la especificidad de su labor
de docentes en una institución de educación a distancia, con las competencias y obligaciones, bien estén ubicados en la sede central o bien estén en los centros asociados. Un compromiso, he dicho, laboral, científico profesional, pedagógico tecnológico, pedagógico comunicacional, que sepa cómo pueden y deben relacionarse con los alumnos y los alumnos entre sí. Y a veces este detalle no lo tenemos asumido los profesores de una institución. Un compromiso pedagógico tecnológico, un compromiso pedagógico comunicacional, decía, un compromiso colaborativo, en el sentido de que estemos convencidos que hoy las posibilidades que nos brindan las redes hace que nosotros tengamos una obligación de intercambiar con nuestros colegas de esta institución y de otras. Es decir, el organizarnos en redes son muchísimas las que están funcionando en todo lo que pueda ser el debate, el contraste, la información en estos ámbitos a través de redes digitales de enseñanza y aprendizaje. Un compromiso formativo, un compromiso de permanente actualización, de puesta al día en todos los ámbitos, científico, pedagógico, tecnológico, y finalmente, como no, un compromiso deontológico, que de alguna manera exista una incuestionable actitud ética en toda la actividad de los profesores de esta institución. Eso a nivel de compromisos, a nivel de tareas. Yo hablo de docentes, planificadores y diseñadores, harían falta como tareas. Deben existir planificadores y diseñadores de programas, cursos, materiales y medios. Yo creo que con este esquema que yo planteo en 6 bloques nos irían muy bien las cosas en esta universidad. Existen esos planificadores y diseñadores. En segundo lugar, existen los expertos en contenidos. Creo que de eso tenemos y estamos sobrados. Los expertos, los grandes profesionales de la formación en sus áreas, especialistas. En tercer lugar, esos pedagogos, tecnólogos de la educación que orientan el enfoque pedagógico que hay que dar a los contenidos para que de alguna manera puedan ser mejor aprendidos. En cuarto lugar, tareas como especialistas y técnicos en producción de materiales didácticos, donde estarán los técnicos, los informáticos, los ingenieros, los diseñadores, tanto gráficos, es decir, a todos los niveles, estas personas que pueden darnos vías a cómo transmitir mejor todos esos contenidos y qué formas de interacción se pueden dar. En quinto lugar, los responsables de guiar el aprendizaje, que en líneas generales suelen ser los profesores de la sede central, y naturalmente, no por ponerlo en último lugar, lo menos importante, los profesores tutores de los centros asociados. Yo creo que a nivel de competencia, los docentes que tenemos en nuestras instituciones, sea en la sede central o en los centros asociados, deberíamos hacer un esfuerzo, por una parte, por ser buenos diseñadores y gestores del proceso. Esto nos compete más a los profesores de la sede central, para que diseñemos, organicemos y gestionemos tanto los medios como los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que prioricemos el uso de las diferentes herramientas y recursos. Quizá esto diseñado, realizado desde la sede central. En los centros asociados estaría esa orientación personal que yo centro en diagnosticar necesidades e intereses tanto del grupo que tengo que tutelar o tutorizar, como del alumno individual, cuáles son las necesidades y cómo acercarlo a los planteamientos tecnológicos. Como proveedor de información y recursos, creo que ahí tanto nos tenemos que diversificar las funciones entre la sede central y los centros asociados. Buscar, seleccionar, procesar, valorar, sistematizar la información. Formar a los alumnos para que sepan buscar, priorizar esa información y conocer todos los posibles recursos que pueden utilizarse en la acción formativa. También compartido, sede central, profesores de centros asociados, profesores tutores, que seamos generadores de ambientes propicios y dinamizadores de grupos. Esos ambientes que los centramos más desde la sede central en los ambientes virtuales y desde la acción de los profesores tutores en los ambientes reales de presencia en las tutorías presenciales, pero que tienen que potenciar y crear y generar esos ambientes desde las plataformas, desde los sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje. Profesores fundamentalmente de los centros asociados, tutores, que motivan y facilitan el aprendizaje, superando las tareas meramente transmisivas, apuntando estrategias y recursos, aprovechando posibilidades de nuevos entornos, motivando e interesando a los estudiantes. Y finalmente, tanto los de la sede central como los profesores tutores, supervisores y evaluadores. Supervisores y evaluadores utilizando todos los recursos tecnológicos que ya se viene haciendo en nuestra universidad. Creo que debemos apostar por ello, y cada uno en su ámbito. Pero yo siempre propiciando, quizás como pedagogo no podía ser de otra manera, lo que es una evaluación formativa, es una evaluación que anime a aprender, que cubra lagunas, que mejore donde se descubran las debilidades, los puntos débiles,
pero al final, evidentemente, tenemos que concluir con una evaluación sumativa que tenga que decir si este alumno pasa o no pasa la materia. En cuanto a las tecnologías de la información y de la comunicación, yo entiendo que deben existir unas competencias, dicho desde el área de una persona que no es técnica, que no es informático, que no es ingeniero, competencias técnicas o instrumentales que son necesarias a todo profesor que se mueva en una institución como la nuestra. Informáticas, de navegación y de manejo del hipermedia, del hipertexto, básicamente. Por otra parte, competencias de actualización profesional que se sepan encontrar a través de las fuentes de Internet, que se conozcan las TIC y sus desarrollos y naturalmente su área del saber. Unas competencias metodológicas donde se asuma la integración, no la incorporación, la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la evaluación, en la selección de recursos, en la elaboración de materiales, en las presentaciones, en las tutorías virtuales y evidentemente una actitud abierta y crítica hacia la sociedad de la información. Un aprendizaje continuo, una formación permanente, abierto a la investigación, con prudencia y a veces con cautelas hacia las tecnologías de la información y de la comunicación. Y yo diría ya, como último bloque de mi presentación, que el docente, esto se une quizás con la mesa redonda que va a haber esta tarde, entiendo que desde la universidad nos deberíamos preocupar por ofrecer al docente las posibilidades para que sepa, para que conozca, para que contenga los conocimientos y habilidades que pueden hacer referencia a que conozca fundamentar el por qué hacemos lo que hacemos en una institución a distancia, a nivel teórico, tecnológico y práctico. Por otra parte, que conociese las características de quienes aprenden. Un barniz, aunque sea, a los que estén más alejados de esto, de qué alumnos adultos generalmente están al otro lado de la pantalla, están al otro lado de nuestros sistemas de comunicación. Que sepan desarrollar procesos y estrategias específicos de intervención, procesos y técnicas de evaluación, planificar y evaluar programas en el campo tecnológico, que sepa diseñar y elaborar materiales adaptables a las tecnologías avanzadas, gestionar y aplicar los recursos tecnológicos y diseñar y gestionar cursos virtuales. Yo creo que profesores que sean ávidos en la búsqueda de la información, en el acceso a ella, en el proceso y sistematización, en la dinamización de grupos. Antes se hacía mención a esto, a cómo manejar los foros. Desde mi perspectiva, es una habilidad fundamental donde se debería poner gran esfuerzo por la utilidad pedagógica que tiene un buen uso de esas dinamizaciones de grupos. Es observar la actitud con actitud positiva, pero también crítica, todas las tecnologías. En fin, yo quisiera concluir diciendo que nuestro compromiso, el compromiso de los docentes, debe ser el seguir permanentemente formándonos, porque ya sabemos que más del 50% de las cosas que aprendimos realmente no las estamos utilizando, y las cosas que estamos enseñando a nuestros alumnos, el 50% no las van a utilizar probablemente en su desarrollo. Tenemos que tener esa perspectiva de que los cambios producidos en las 3 últimas décadas y los que van a venir van a ser superiores a de todas las centurias pasadas con anterioridad. Yo creo que si desde la universidad se trata de contar con unos docentes motivados, incentivados, ilusionados y convencidos de cuál es nuestra tarea como profesores de la UNED, me parece que mejoraríamos de manera sustancial nuestra acción y mejoraríamos, a lo que venimos, todo lo que son las acciones a través de los sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. Bien, para finalizar, yo voy a traer una transparencia para intentar, por si acaso no teníamos tema suficiente de debate, pues abrir el tema, pero creo que en esta mesa se han vertido opiniones muy interesantes que creo que nos van a indicar un debate también apasionado. Bien, yo simplemente quiero, ya que he hecho la transparencia, os la voy a mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles los 4 puntos que yo creo que son importantes a la hora de la creación de cursos virtuales? Por un lado, creo que en una institución como la nuestra es importante la organización a la hora de crear cursos virtuales. En esta mesa se ha hablado efectivamente que el modelo organizativo que existía era insostenible económicamente, efectivamente lo era. Y solamente discrepo en una cosa, no se desmantelan unidades y simplemente lo que se hace es usar las nuevas tecnologías y racionalizar los recursos. Eso es lo que se está haciendo. Ese es el resultado de la unidad en la que se ha citado que es Uso PC y que yo soy responsable de esa unidad. Por lo tanto, tengo que decir que efectivamente
lo que se hace es usar las tecnologías y adecuar los procesos. Eso es lo que estamos intentando. Que efectivamente en otros momentos se hacían otras cosas, posiblemente. Me gusta mirar hacia adelante. Ahora se trabaja en los cursos virtuales, en su plenitud, todo lo que hay que hacer en los cursos virtuales. Lo anterior, bien, nos enseña cosas que unas debemos de aprender y otras pues debemos simplemente recordarlas para no cometer los mismos errores. Otro aspecto de los cursos importantes, la personalización. Queremos que el profesorado, a la hora de construir cursos, sienta que tiene a alguien al lado que le pueda ayudar. No todos los docentes tienen los conocimientos y no tienen por qué tenerlos. Yo creo que la institución, si apuesta, y yo creo que esta institución apuesta por los cursos virtuales, porque yo creo que somos un referente para muchísimas universidades, y esto es una realidad, no es que aquí llegue el director y lo diga, no, esto es una realidad que lo podéis ver en los medios de comunicación, pues quiere decir que tenemos el personal adecuado y los medios adecuados. Bien, pues utilicémoslos. Yo estoy deseoso, ha habido que todos los profesores acudan a las unidades que hemos citado a pedir ayuda y a hacer sus cursos virtuales. Estoy deseándolo. Y os invito, o sea, es una invitación a todos. También creo que es fundamental la motivación. Aquí se han vertido algunas opiniones, pero creo que de motivación, bueno, algo se ha hablado, pero tal vez no tan claramente. Hay que motivar. Hay que motivar al alumno a usar los cursos, hay que motivar al profesor a crear los cursos, hay que motivar al tutor a participar en los cursos, y todas las chinitas que ponemos en el camino son desmotivaciones. Así que lo que tenemos que hacer entre todos es allanar el camino y ver entre todos cuáles son los elementos motivadores para cada uno de los colectivos, porque lo que nos interesa es que los cursos virtuales, que la virtualización en la UNED siga siendo el referente que actualmente es en la universidad. Y finalmente, creo que toda la acción de los cursos virtuales se debe de apoyar en la tecnología. Y la tecnología, como se ha comentado antes en las sesiones, independientemente de la plataforma, yo no hablo plataforma, yo hablo de tecnología. La tecnología se usa, y se usa en función de nuestros intereses. Y no tenemos que adaptarnos en cierta manera, pero si queremos hacer algo, buscamos la tecnología y la utilizamos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que estos 4 elementos son 4 elementos vertebradores de lo que deben ser los cursos virtuales. Posiblemente haya más, y yo creo que se han expuesto muchísimos, y yo creo que ahora todas las personas que están aquí seguramente que van a añadir más. Bueno, pues eso se trata, de crecer y de aprender entre todos. Y finalmente, y sí me siento en la responsabilidad, porque yo sí me siento soy parte del equipo de gobierno, es decir, que para mí estas jornadas sí que son un acto de responsabilidad política. Yo creo que hay que tener mucha valentía para juntar a nuestra universidad y hablar de estos temas. Y quiero agradecer desde aquí a todo el mundo la participación. Y ahora, sin más y sin solemnidades, pues os cedo la palabra a todas las personas que queráis participar en este debate. Bueno, anteriormente creo que don Lorenzo nos va a indicar algo. Perdón, es simplemente, como he hecho la referencia a los docentes, me quedaba, lo tenía anotado, me vais a permitir porque puede enlazar con lo que ha dicho Salvador ahora mismo. Es decir, la pregunta, yo estoy viendo a los que estoy viendo, de los que estáis aquí sentados, identifico algún director de centro asociado, algún profesor tutor, alumnos me han dicho que también hay, lógicamente no los conozco, y sí, tengo identificadas varias caras de colegas de aquí de la sede central. Refiriéndome a ese incentivo, motivación, credibilidad del profesorado, ¿cuántos profesores de la sede central en unas jornadas que yo creo que es raro que no nos hayamos enterado que existen? Porque han sido bastante comunicadas. Digo, ¿no sería también esa una pregunta para plantear el por qué no hay aquí más gente? Bien, dicho esto, lo que sí agradecería es que pasarais el micrófono. Os lo voy a coger. Habrá que enchufarlo tal vez. Sí, por favor, cada persona que hable que se identifique para saber. Yo soy profesor de aquí de la Facultad de Económicas, Pablo Gallego, y entonces he creído notar cierta amargura en las críticas del profesor Calés
Y entonces querría decirle que la situación en que nos podemos encontrar ahora es el resultado de un proceso. Y en ese proceso él también es responsable de ese proceso. Por lo tanto, no he notado ningún tipo de autocrítica por la parte que a él le toca y al equipo que cuando él estaba le tocaba. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, darle la razón en que sí, que en este proceso de virtualización pues hay algunos actores que han ido perdiendo responsabilidad, como por ejemplo el tutor ha ido perdiendo responsabilidad y se ha convertido en un mero contestador de preguntas, cuando en cursos anteriores pues tenía posibilidades de incorporar algún tipo de material, tenía posibilidades de organizar una serie de direcciones hacia recursos en la red, etcétera, etcétera, que ahora pues yo creo que porque se le ha dado demasiada capacidad al equipo docente de la asignatura de controlar el tipo de cosas que puede hacer el tutor. Entonces, de alguna forma se está subvalorando las posibilidades que tiene el tutor de enriquecer el proceso que se desarrolla de aprendizaje en el curso virtual. No, por un momento, por alusiones. Bueno, yo creo que sí ha habido, es decir, no creo que sea yo quien deba decir lo que en ese periodo se hizo. Es decir, eso está ahí, es parte de la... Es que no... Bueno, eso está ahí, es parte de la historia y pues cada uno que lo evalúe como considere oportuno. Creo que sí he sido crítico porque he dicho que ese modelo empezó como realmente se pudo. Fíjate que estamos hablando del año 2000, cuando ya hacía años que realmente la UNED ciertamente había perdido espacio en algo que le correspondía. El universo es muy grande y aquí cabemos todos, pero no cabe duda de que se perdió espacio en el año 95 y bien. He sido crítico porque he dicho que esto empezó como se pudo y empezó cojo, pero lo que también he querido expresar es que ciertamente ahora mismo, es decir, cada uno pone su granito de arena, ahora mismo por las situaciones que sean, que yo no voy a entrar aquí a analizar, podemos hacerlo, pero por las situaciones que sean, y sobre todo creo que por una no asunción de un compromiso político, el aspecto de la educación virtual en esta universidad está paralizado. Simplemente he dicho eso. Asumo los errores que en aquel momento se pudieron cometer. Ahí hay una labor realizada, lo mismo que la labor que realizó el profesor Manuel Castro, lo mismo que la labor que está realizando el profesor Jesús González Boticario, el profesor Ross, en fin, todos los que de alguna manera nos hemos metido en esto y nos hemos comprometido, yo creo que por el trabajo de esta universidad, pues todos hemos ido aportando algo. La historia, si es que en algún momento es capaz de evaluar esas aportaciones, pues lo hará. No soy yo quien aquí para decir lo que se hizo y lo que no se hizo. Errores hubo muchos, ciertamente. Yo los asumo particularmente los que a mí me competen dentro de mi ámbito como director anterior director de tecnologías avanzadas, anterior director de tecnologías avanzadas. Pero creo que ciertamente esto es un proceso. No depende, los errores no dependen de lo que uno hizo ni los aciertos tampoco, sino pues hay que seguir avanzando. Creo que es el momento en el que debemos darnos cuenta de que se perdió espacio en aquel momento y que se sigue perdiendo espacio en el actual momento. Y eso creo que es algo que nos debe sensibilizar a todos. Sí le puedo decir una cosa, y es que con independencia de todo lo que se hizo, en aquel momento yo creo que hubo un logro, y fue exclusivamente, a mi juicio, el quizá más significativo, el proceso de sensibilización de esta universidad, tanto en los alumnos como en los profesores, por la educación virtual. Gracias. Por favor. No. Va a ser que no, ¿eh? Lo que yo creo es que... dinos tu nombre para los que no te conocen. Yo soy Julio Armero, de Filosofía, y soy coordinador de virtualización. Yo creo que si descendemos a los detalles y aspectos particulares de cómo funciona la virtualización en la universidad, puede que nos veamos en el caso de aquel que decía: ahora que hemos perdido de vista nuestro objetivo, redoblemos nuestros esfuerzos. Yo creo que en primer lugar deberíamos pensar en si el proyecto es prioritario y cuánto y cómo se involucra la universidad. Comparemos, por ejemplo, la virtualización con los exámenes. La universidad
universidad tiene claro que va a poner en marcha un sistema de exámenes y ese sistema de exámenes se extiende y se ejecuta como es debido, porque es una prioridad de la universidad perfectamente asumida y forma parte del modelo de la universidad. En la virtualización todavía eso no está claro y entonces no puede ser motivo ni para acusar ni para loar en absoluto a un director de virtualización de que la virtualización no vaya magníficamente en la universidad, porque es que el compromiso de la universidad es algo que está en un nivel mucho más alto y mucho más de nivel colectivo. Y yo creo que, bueno, que si de donde podemos sacar una gran inspiración es de lo que ha dicho la profesora Verdejo, o sea, es primero tener claro el modelo de universidad y lo que queremos hacer con la virtualización. Y ese compromiso es colectivo, institucional y muy alto. Y eso es lo que tiene que quedar muy claro. Muchas gracias. Gracias. Ahí al fondo... por filas. Bueno, sí, ya... Que había levantado la mano, sí. Ahora queda... buenas tardes, soy Vicente Huici, del Centro Asociado de Vergara. Trabajo desde hace 25 años en ese centro social y soy secretario del centro y coordinador virtual del mismo. Y yo lo que quería decir es lo siguiente sintéticamente. Creo que puedo hablar desde el punto de vista de los profesores tutores en relación a esta cuestión y considero que efectivamente, independientemente de los logros y de los problemas con los que surgió el proceso de virtualización, todavía creo que estamos a tiempo de hacer verdaderamente una reflexión estratégica profunda sobre esta cuestión en nuestra universidad. Lo digo porque, continuando desde esta perspectiva de los profesores tutores, en general, en nuestro colectivo no hemos tenido nada claro, creo yo, qué era lo que realmente se pretendía, aunque por supuesto veíamos que la incorporación de estas nuevas tecnologías era algo favorecedor, y sobre todo no hemos tenido nada claro cuál era el rol de los profesores tutores en esta nueva dimensión. Y por eso yo me felicito de que efectivamente se estén celebrando estas jornadas, pero me gustaría también que de estas jornadas saliera un compromiso claro de hacer cumplir estos dos objetivos, efectuar una profunda reflexión sobre la implicación de la virtualización en nuestro modelo de universidad y, sobre todo y claramente, perfilar cuál es el rol de los profesores tutores, porque no nos olvidemos que contamos en este momento con un cuarto modelo de plataforma, con que hay muchos profesores que hemos aprendido a hacer muchas cosas con un gran esfuerzo. Estoy hablando de casi 6.000 profesores que en este momento apenas si podemos utilizar y no sabemos si lo vamos a poder volver a utilizar ni tampoco exactamente para qué. Esto era lo que tenía que decir y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Teníamos aquí pedida una palabra. Ahí sí. Bueno, mi nombre es Marcela González y esta casa a mí me ha permitido vivir la virtualización desde los aspectos más diversos. No quiero pero lo quiero comentar porque tiene que ver con lo que voy a exponer, ¿no? Primero como becaria de la UBA, luego como asesora metodológica de la UBA, después en el IOED, ahora como profesora, como tutora virtual y presencial, y desde toda esa maraña de perspectivas de la virtualización, hay una cosa que yo, sin ser infantil, quisiera rescatar. En todos esos aspectos con los que yo me he podido acercar a la virtualización, he visto a gente extremadamente comprometida con el proceso. He visto de la otra también. Pero en cada uno de esos ámbitos me he encontrado con gente que ha hecho sobreesfuerzos porque se ha creído el programa.
Programa inexistente, no lo tengo tan claro. Programa variable sí, pero inexistente no. Creo que a lo largo del tiempo se ha ido haciendo procesos, yo soy psicóloga y creo más en los procesos que en los resultados. Y en esos procesos la casa me ha permitido, y yo humildemente lo quiero compartir, he visto grados de madurez a pesar de las dificultades que todos conocemos con los términos económicos en que en la actualidad nos movemos. El gran impulso que se le dio en un momento, el ser unidad estrella en un momento de la universidad, fue una experiencia preciosa de estar viviendo cómo era este proceso tan rápido, apoyado y con tanto compromiso por parte de todos, a todos los niveles, desde arriba hasta de muy abajo, para luego irse transformando en una cosa probablemente menos impulsada por las realidades que sea, pero nunca abandonada. Y ahí, en este sentido, queriendo dejar claro eso, porque creo que las críticas ayudan, pero también hay que recomponer los estados de ánimo cuando somos un colectivo que se implica, si no, no estaríamos aquí. Hay un tema, después de haber dicho esto, y creo que para mí es lo que más me interesaba decir, hay un tema que me preocupa mucho, y es el abandono de la metodología y de la didáctica en la virtualización. El abandono, el no asumirlo por completo tal. Creo que el profesor García Aretio, su área la maneja perfectamente. Sin embargo, el profesor de física, el profesor de las diversas, el profesor de psicología, que tiene otra perspectiva de los procesos de aprendizaje, no necesariamente maneja la metodología adecuada. Y creo que ese es un pilar en el cual podríamos quizás empezar a analizar cuánto podríamos aportar y cuánto podría sacarse de beneficio. Ese es el tema que yo siento un poco abandonado desde todas estas perspectivas que he podido vivir. Muchas gracias. Gracias. Perdona, tenemos primero aquí una palabra pedida, luego ahí el vicerrector y aquí la tercera. Ahora, bueno, yo soy Jorge Vega, soy profesor tutor en Ponferrada desde hace 15 años. También hace varios años estoy en el equipo directivo y soy, como los compañeros Julio y Vicente, coordinador virtual en el centro desde el año 2000 en el que empezó toda esta historia, ¿no? Yo lo primero es decir que creo que estamos aquí todos interesados en que se avance positivamente. Es la percepción que recibo, ¿no? A pesar de las críticas de José María, que yo también comparto, por cierto. O sea, yo creo que efectivamente la situación ahora mismo no está ni mucho menos en el mejor momento. Hay una cierta frustración, incluso muy importante en algún colectivo, por ejemplo en el de los profesores tutores, y por diversas razones. Me ha gustado mucho el planteamiento de Lorenzo, bueno, y también el de Salvador y otros compañeros que han hablado del tema de motivación. Yo creo que efectivamente el tema de motivación es muy importante. Motivación y convencimiento de la labor de cada uno de nosotros, ¿no? Convencimiento de cuál es el papel del equipo docente en la sede académica, cuál es nuestro papel como profesores tutores, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente, y ya para terminar, decir que, y también algún compañero lo ha planteado, otro aspecto muy importante es el definir un modelo claro, un modelo que no varíe tanto. Un problema que ha habido, ¿verdad?, es que empezamos, lo decía José María, como se pudo. Yo creo que efectivamente había que empezar. Había que empezar y se empezó como se pudo. Creo que la expectativa, tal vez no en un primer momento se erró. Creo que había una expectativa demasiado optimista, que pensábamos que la respuesta del alumnado iba a ser mucho mayor de lo que finalmente acabó siendo. Creo que ahí se erró. Creo que hubo un optimismo también en esperar a lo mejor unos fondos que nunca llegaron. O sea, ya aparte de lo que puede ser el presupuesto ordinario, que puede estar destinado a estos temas, a lo mejor yo intuyo que se esperaba algo que no llegó a ocurrir. Y en definitiva el modelo pues ha ido un poco tambaleándose, ¿no? Ha cambiado el modelo y esto ha generado una serie de frustraciones importantes. A pesar de todo ello, yo creo que hay en esta reunión, en este foro, hay un espíritu crítico y positivo. Hay que tratar de definir un modelo, tenemos que tratar de motivarnos, de recuperar la motivación, de convencernos de la misión de cada uno.
lo decían los compañeros, modelo, estrategia y también, por supuesto, realismo a fecha de hoy. Nada más. Gracias. Por alusiones, un minuto. Estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento y creo que solo me gustaría puntualizar un aspecto que también sobre el que ha llamado la atención el profesor Lorenzo García Arecio. Ciertamente la motivación es importante. Yo he hablado antes de sensibilización, prácticamente es lo mismo, pero creo que de los colectivos, de los 3 colectivos realmente implicados en esto, que podían ser alumnos, profesores y tutores, el menos implicado es el de los profesores. Gracias. Vicerrector. Bien, yo en primer lugar quisiera agradecer especialmente, ¿no?, a todas las personas que están en la mesa que hayan venido. También decirles que el motivo de estas jornadas es precisamente esto, lo que está ocurriendo en esta mesa, que discutamos del modelo y que se conciencie a la comunidad universitaria de que tenemos que actuar decididamente en este ámbito. Añado que tengo un sentimiento un poco de pena, ¿lo entendéis? Yo vengo trabajando en este asunto desde el año también 99-2000 con un enfoque, y las jornadas se han lanzado precisamente para que esto estuviera lleno de profesores, y sin embargo no han tenido interés en venir o no se ha planteado bien. Hemos intentado divulgar el asunto. Digamos que la universidad al final será lo que creamos que sea, y nadie va a decidir por nosotros, somos un colectivo. Con respecto a las cuestiones que se han planteado, en el caso concreto nuestro, del equipo actual, simplemente aclarar que, dado que efectivamente todos hemos detectado una serie de problemas a lo largo de estos años, nos hemos centrado en un aspecto que es útil en cualquier caso, que es el soporte tecnológico. Y bueno, pues antes ha mencionado José María Calés, y con muy buen criterio, lo de objetos de aprendizaje es fundamental. El hecho de, por ejemplo, incidir en tener un sistema de gestor de contenidos para las guías didácticas no es en absoluto contradictorio a seguir dando calidad a los cursos, es simplemente mejorar una labor de la universidad. Comentar también que, con respecto a otra serie de cuestiones que se han mencionado aquí, ¿no?, que desde el principio, y siguiendo un poco el planteamiento que el profesor Arecio me enseñó cuando yo iba a los cursos del IED, ¿no?, planteamos desde allí pues un proceso de formación de los profesores de la casa que, desde mi punto de vista, nunca debería haber estado centrado en herramientas, sino en el modelo, y ese fue un fallo, de incidir tanto en la herramienta, y ahora parece que somos como esclavos de la herramienta. Las jornadas no se llaman jornadas de virtualización, se llaman jornadas de uso de las TIC. Nuestra universidad no se puede permitir el lujo de no utilizarlas de una forma razonable para apoyar su modelo, el que ella decida. Y esto no es un tema de virtualización, es un tema de actuación. Y ese es el asunto. Y es lo que, digamos, que más me sorprende con respecto al foro que ahora tenemos aquí, porque esto nos incumbe a todos nos interesa, y sin embargo, pues bueno, parece ser que desgraciadamente, en lugar de creer tanto en las posibilidades de la UNED, que son enormes, y los que hemos pasado por los distintos cargos lo vemos continuamente, hacia terceros y hacia adentro, pues, y quizás porque estamos en un año un poco especial por ser electoral, ¿no?, incidimos en los aspectos negativos. A mí me parece muy positivo todo lo que se ha hecho, y también me parece positivo seguir intentando mejorar, y ese es el objetivo claro de estas jornadas, ¿no? Con respecto al compromiso último que ha mencionado también José María Calés, de un documento y una actuación en ese sentido, ya se lo dije en la reunión personal, está ese compromiso. Estas jornadas son simplemente el comienzo de algo, espero, y que le sirva a la universidad. Ese es el objetivo de las jornadas, no a ningún equipo rectoral, sino a la universidad, y ese era el principal motivo de las mismas. Mencionar, si, aunque Salvador me ha presentado lo de un minuto, pero me gustaría decir algo de cada 0 minutos. Bien, pues termino señalando que hay 4 palabras pedidas, que los comentarios de Felisa Verdejo y de Arecio los comparto, y también los de Manuel, la introducción de las cuestiones que habría que plantear,
y agradezco la oportunidad de comentar. Muchas gracias. Tenemos aquí pedida una palabra y luego hay 4 palabras más pedidas, así que pediría un poquito de brevedad, por favor. Hola, soy Javier Macías, tutor del Centro Asociado de Guadalajara. Mañana presento una ponencia sobre mi experiencia, pero en particular voy a resaltar una cosa porque creo que ha salido en esta charla. Es curioso que en el cambio que ha habido en este año, yo no he hecho tanto de menos el poder publicar contenidos, porque lo puedo hacer de otras formas, como el no tener realimentación de los alumnos que entran y no entran a mi curso. O sea, para mí es más terrible no saber si están leyendo o no leyendo, o sea, si entran, ven quiénes hacen, que poder poner los contenidos, porque contenidos pueden sacarlos, pero si yo no sé lo que están haciendo, no sé cómo adaptarme para mejorar mi curso. A lo mejor están entrando todos y están leyendo y son tímidos y no contestan, pero a lo mejor no. O sea, eso creo que ha sido un fallo, en mi opinión, bastante grave, porque los profesores tutores nos hemos quedado como un poco fuera. También he estado haciendo un análisis que presenta la ponencia sobre el foro general y creo que he descubierto alguna cosa interesante que ya presentaré mañana, pero vamos, creo que porque he intuido y me ha venido hasta bien saber por qué participan tampoco en el foro de los tutores cuando hay gente que participa bastante en el foro general. Por no sacarlo, pero bueno, más o menos me quedé sorprendido del tiempo de respuesta que dan en el foro de los alumnos. Hay alumnos que están dedicando a responder al resto, haciendo labor que hasta de profesores. En cualquier caso, no quiero pisar mi ponencia. Gracias. Muchas gracias. La siguiente palabra pedida es ahí arriba. Directora de Terrassa. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Mercè Novellán y soy la directora del Centro Asociado de Terrassa. En primer lugar, quisiera expresar públicamente mi reconocimiento hacia el vicerrector de Nuevas Tecnologías, porque considero que es un acierto enorme habernos convocado a todos los colectivos que formamos esta universidad para que podamos reflexionar sobre un tema que yo entiendo que es fundamental. Yo creo que también quiero expresar mi sorpresa porque realmente en una universidad tan enorme como esta, pues creo que la asistencia aquí es escasa y creo que realmente es una pena. Porque yo creo que a nadie se le puede escapar, creo que no, como mínimo a los que estamos aquí, que realmente un compromiso claro con la virtualización, que también estoy de acuerdo con el profesor, que no se ha producido, pero un compromiso claro con la virtualización cambiará radicalmente la metodología y el carácter de esta universidad. Exigirá un esfuerzo importantísimo por parte de los equipos docentes y además en los cursos virtuales yo creo que son muy visibles los esfuerzos de los equipos docentes. Por otro lado, y soy muy breve porque voy a tener la oportunidad de participar en otros momentos, también con alguna ponencia, pues definirá los roles de cada uno de los colectivos, también del colectivo de los profesores tutores, que yo creo que han hecho un esfuerzo muy importante en estos años. Y, por otro lado, también creo que a nadie se nos escapa que con los nuevos programas también cambiarán otro tipo de estructuras de esta universidad y pienso en cuestiones relacionadas con la gestión y con la administración. Nada más. Muchas gracias. Aquí tenemos otra palabra pedida. Hola, soy Fania Herrero, profesora de psicología y recientísima coordinadora de alumnos. Entonces, no por hacerme autopublicidad, y tampoco quiero llevar la contraria al experto pedagogo, pero es que ha dicho que el centro, se está hablando mucho de eso, del problema, puede ser la motivación del profesor o la formación del profesor o la concienciación o sensibilización del profesor con respecto a la virtualización. Y sin embargo creo que tiene quizá más razón nuestro compañero de filosofía que ha hablado al principio, y quiero abundar un poquito en eso. Aquí yo creo más bien que es el alumno, que también se ha dicho esta mañana que el alumno de la UNED es un alumnado especial, con unas necesidades probablemente especiales. Creo que es el alumno el que tiene que decir, a través, quizá mejorando la comunicación tanto con los tutores como con los profesores de la sede central y todos en conjunto y con las diversas unidades de gestión que puedan estar implicadas, para que sean los alumnos los que digan qué clase de necesidades
podrían ver cubiertas a través de la virtualización. Y lo digo porque, retomando lo que iba a decir al principio, es verdad que esa falta de motivación del profesorado de la sede central pasa también por su legítimo derecho a querer, no sé cómo decirlo para que no suene muy mal, para querer avanzar en su carrera, ir ganando prestigio, ir subiendo puestos si queremos, ir ganando sexenios. Lo que quiero decir es que el problema va más allá de una discusión de nuestra universidad o de una entonación generalizada del mea culpa, ni de nuestra universidad, de los profesores, quiero decir, ni quizá bueno, la idea es que la sociedad o el ministerio o las sociedades internacionales o las instituciones implicadas en el I+D o la industria no valoran la docencia. La docencia no es evaluada a la hora de obtener reconocimientos al trabajo del profesorado. Y eso es un problema que supera el entorno universitario concreto y que va más allá de la conciencia de un profesor que está en su legítimo derecho de intentar avanzar en su profesión. Si solo se le reconoce la investigación, no va a dedicarle un gran esfuerzo a la docencia más allá de aquello que tenga clarísimo que se le está exigiendo. Por eso tampoco creo que la virtualización haya estado paralizada, porque de hecho en cuestión de gestión ha avanzado muchísimo. En poquísimos años he visto que se está virtualizando todo, los exámenes, los programas de gestión, pero a eso se nos obliga. A lo otro se espera que nos motivemos y además, como ha dicho también el compañero de Vergara, sin unos objetivos demasiado claros, que yo creo que deberían venir definidos por el alumno. Y luego simplemente, no sé si he dicho una tontería, usted me corregirá, simplemente quería hacer un comentario político o ideológico, no con respecto a la política de la universidad, ni mucho menos al de esta universidad, que es, he oído ya 3 veces esta mañana hablar al señor vicerrector, al profesor Cales, hablar de rentabilidad. Esta mañana es una opinión, una sugerencia que dejo caer por si alguien la quiere retomar. A mí la rentabilidad de la virtualización de la universidad no me interesa. ¿Cómo decirlo? Si la universidad necesita dinero para virtualización, hay que exigirle dinero para virtualización al ministerio. No hay que hacer un esfuerzo por rentabilizar ese trabajo, porque ese trabajo no es para obtener un beneficio económico, sino para ayudar o mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En fin, creo que, por ejemplo, por poner un ejemplo, las conclusiones de la comisión contratada para arreglar el problema económico de la televisión lo ha dejado bien claro. Hay cosas que no tienen que ser rentables. Gracias. Un momentito. No, pero tengo aquí por alusiones. Primero a Lorenzo, luego no le quiero quitar tiempo a los miembros, a los asistentes. No, brevemente. Al 100% de acuerdo contigo en que tenemos un problema desde las altas instancias del Estado y de la estructura de la universidad, que lo que se premia realmente, lo que se valora especialmente es la investigación. Es el enseño, porque la docencia en prácticamente todas las universidades se da a todo el mundo. Eso empiezo por ahí. Pero esto no quita que mi insistencia sea clara en que si no contamos con un colectivo de profesores motivados y convencidos, es decir, convencidos realmente de las posibilidades que tienen los sistemas de trabajo, las posibilidades que tienen estos sistemas digitales de trabajo y de virtualización, pues avanzamos poco. Es evidente que naturalmente tenemos que estar atentos a las necesidades y demandas que nos muestran los alumnos. Pero si yo no estoy convencido, porque no me creo esto de la virtualización, porque yo estaba enseñando siempre con un libro que se compra en la librería, que le digo al alumno, hablo de un profesor de aquí de la sede central, desde que hace más de 30 años, pues ya sabe su sistema. Y entonces está convencido de que así funciona. ¿A qué me voy a meter en más complicaciones de trabajar con una plataforma virtual? Ahí hay un elemento fundamental. Un esfuerzo desde el equipo de gobierno, desde la sede central, de que aquello que no son incentivos ministeriales o gubernamentales, que los supla la universidad. Claro, hablar de esto ahora en este momento con las condiciones económicas por las que atravesamos, pero de alguna manera la universidad tendría que incentivar, tendría que motivar, utilizando los recursos de motivaciones, que de esto sabes tú más que yo, tanto intrínsecas como extrínsecas, las que sean, pero que de alguna manera nos creamos en las posibilidades de esto, porque si no, no lo creemos, por mucho que nos demanden los alumnos, nos digan de arriba o de abajo, poco vamos a avanzar. No. Gracias. José María. Muy brevemente, creo que... No sé si me oigo. Sí. Acércate. A ver, muy brevemente. Creo que has apuntado 2 cosas que a mí me gustaría subrayar, simplemente para que puedan servir también como elemento de reflexión. Primero, el tema de la virtualidad, lo virtual, ¿no?
que yo creo que no debemos confundir. Virtual, pues puede ser todo, incluso hasta esta propia realidad en la que estamos en este momento. Es decir, yo creo que no debemos confundir los esfuerzos que se hacen en tecnologizar determinados procesos de esta universidad con lo que realmente es la educación virtual, ¿no? Que dentro incluso de eso podríamos matizar, es decir, podríamos incluso decir educar o enseñar por Internet, que es lo que realmente se hace. O sea, yo creo que eso habría que dejarlo muy claro para no confundir el término de virtualización. En segundo lugar, cuando yo particularmente, y también el profesor Boticario, hemos hablado de rentabilidad, creo que en nuestras dos cabezas no está el que esto sea un negocio, sino simplemente la utilización de los recursos de forma adecuada. Gracias. Cedo la palabra. Y por favor... Soy Dolores García del Amo, soy vicedecana de Ciencias Ambientales, pero sobre todo profesora de primero de Ciencias Ambientales, y me parecía que debía aportar la perspectiva de un año de experiencia en el modelo actual. Por tanto, no me voy a retrotraer a cómo funcionaba a partir del 2000, sino este curso. Voy a intentar ser breve de verdad, aportando primero lo bueno y para acabar con alguna cosa un poquito crítica. Tengo que trasladar que manejando un curso virtual, en total hay como 1.500 alumnos, la experiencia desde luego es enormemente positiva, ya no solo del equipo docente, sino la perspectiva manifestada por los alumnos cuando acabó el primer cuatrimestre, y verdaderamente es ciertamente útil, ¿no? El contacto con 1.500 mensajes en los foros, se produce una transferencia de información. Y ahí quiero pararme un poquito. A mí me parecía siempre que además de informar y consultar y hablar, había que formar a través de Internet. Cuando tú gestionas un foro con 1.500 alumnos, solo con eso ya tienes suficiente como para no dormir prácticamente, ¿no? Mi experiencia personal es que había generado herramientas formativas a través de Internet más antes de utilizar los cursos virtuales que ahora. Me parece que la UNED tiene que dar ese salto hacia generar materiales formativos en Internet, además de responder dudas y organizar y coordinar. He estado hace 2 semanas en un seminario de innovación docente en cristalografía y mineralogía, que es mi área, y me ha sorprendido lo siguiente, que es que la plataforma WebCT la utilizaban allí bastantes universidades y que generación de materiales verdaderamente novedosos a través de la red también ciertas universidades. Por tanto, tuve que hacer un verdadero acopio de videoconferencias, de CDs y de tal, para dejar el pabellón bien alto, porque yo soy de las que en mi casa la dejo muy alta fuera, luego dentro ya veremos, a ver, hacemos lo que podemos. Por tanto, me desalienta enormemente cuando oigo que la motivación del profesor de la UNED, que hay cursos virtuales en los que no se entra, bueno, rompe todos mis esquemas. Acabo, Salvador, porque a mí me parece que la UNED verdaderamente está obligada a utilizar Internet desde hace mucho tiempo como un instrumento formativo y por encima de lo que es la gestión del conocimiento, bastante por encima de lo que es la gestión del conocimiento en plataformas. Y un segundito, porque la profesora Verdejo ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo porque este año ha sido mi experiencia, que desde luego delegar responsabilidades en los profesores tutores es una tentación, yo la entiendo, pero no deberíamos tender a eso, porque la coordinación es nuestra, la motivación hacia ellos es nuestra, y sobre todo en los primeros años, ¿no? Yo no conozco lo anterior, pero ahora en una nueva licenciatura como es esta, pues muchos hasta conseguir identificadores para poder entrar es un problema. Por tanto, asumir nuestra responsabilidad y por encima del nivel estándar en otras universidades. Gracias. Muchas gracias. Tenemos pedidas ahora mismo 4 palabras, entonces, por favor, pido brevedad y en principio, si no hay ninguna más, pues sí, 5, 6. Bueno, las 2 últimas y concluimos. Bueno, mi nombre... ¿Dónde está el micrófono? Ah, no, es que no te toca a ti. No, es que no te toca. Aquí adelante primero, luego está allí Juan Pablo y a continuación te toca a ti. ¿De acuerdo?
Pero por favor, pediría brevedad, que estamos ya fuera de tiempo. Sí, me llamo Francisco Martínez y voy a mencionar dos rasgos de mi personalidad, porque se refieren a los dos temas que quiero plantear aquí, o que quiero abordar aquí. Por un lado, soy el director de la fundación de la UNED, y por otro lado, pues soy profesor de estrategia en una escuela de negocios. Y menciono estas dos circunstancias porque he oído hablar de dos cosas. Una primera es algo que se ha repetido: modelo, tenemos que tener un modelo. Hay una cosa que yo tengo más experiencia en el mundo empresarial que en el mundo académico. En el mundo empresarial se plantea, pues como parece que se planteó en la universidad hace algún tiempo, y parece que sigue estando planteado, pues el cómo aborda uno nuevos modelos de negocio, cómo aborda uno nuevos modelos de organización, cómo aborda uno, en definitiva, cambios a los que tiene que dar respuesta, y que desde luego no sabe, porque claro, el problema es cuando uno mira hacia adelante y tiene que establecer modelos que no están contrastados en el futuro, o que pueden ser que no sirvan en adelante, ¿no? ¿Cómo lo aborda cuando además tiene que poner recursos? Porque el problema es que si uno lo escribe no pasa nada. El problema es cuando uno tiene que poner recursos y por lo tanto comprometer que esos recursos los destina a eso y no los destina a otra cosa. Entonces, ¿cuál suele ser algo que ya se ha avanzado bastante en las empresas? Establecer las hipótesis del modelo organizativo, modelo de negocio, el modelo que uno quiera testear, o el modelo de comercialización. Establecer las hipótesis muy claras de lo que uno entiende que el modelo es o cómo el modelo tiene que funcionar, y poner pocos recursos, muy pocos recursos, porque de lo que se trata es de testear si ese modelo, como uno lo supone, luego en la realidad va a funcionar así o no. Por lo tanto, no es tanto el decir tengo que tener un modelo acabado y pongo muchos recursos, sino decir voy a testear un modelo. Me da la sensación de que en la UNED no se hizo eso, sino que en un momento dado se pusieron muchos recursos en un modelo que realmente no se había establecido para comprobar si funcionaba o no, sino que por las razones que fueran, yo en eso no voy a entrar, pues se puso. Creo que puede estar planteado lo mismo en este momento. Es decir, si estáis hablando de que hay que poner en marcha un modelo, yo diría, cuidado, el problema de los modelos es que de pronto uno lo pone y quiere dedicar muchos recursos. Pongáis el modelo que pongáis, que sean con pocos recursos, para luego testear. Y una vez que uno haya comprobado y haya establecido las correcciones oportunas, que normalmente siempre suele haber correcciones, y aquí habéis hablado de motivación, habéis hablado de profesores tutores, etcétera. Quiero decir que esas son las cosas que habría que haber testeado antes de poner muchos recursos. Y por supuesto, si uno entiende que la motivación tiene que ser tiene que dedicar recursos a la motivación y luego comprobar si eso sale o no sale. Pero antes de poner muchos recursos, tiene que hacer ejercicio. La segunda cuestión que quiero referirme es que yo... Muy brevemente, por favor, porque estamos fuera de tiempo. Sí. La segunda cuestión es relativa a los costes de la virtualización. Nosotros, como sabéis, tenemos la responsabilidad de gestionar los cursos de posgrado, aquellos cursos de posgrado que los profesores deciden concedernos la gestión. Bueno, yo he hablado con algunos profesores porque en el posgrado hay cursos que están virtualizados y otros cursos que no. Y sabe el profesor González Boticario, porque hablé con él a poco de hacerme cargo de la fundación, que intenté ver cómo podíamos favorecer que se virtualizaran cursos de posgrado. Hablé con profesores y hubo profesores que me dijeron: yo no he hecho la virtualización, por llamarlo de alguna manera, con los recursos de la UNED, porque como los tengo que pagar de mi bolsillo, es decir, ya no me los paga la universidad, los tengo que pagar de mi bolsillo, resulta que he comprobado que saliendo fuera al mercado he hecho una virtualización mucho más barata de lo que lo habría hecho si hubiera utilizado los recursos que me ponía en mi mano la UNED. Es decir, una experiencia de profesores que se lo tienen que pagar de su bolsillo y por lo tanto. Entonces, el tema de los costes yo creo que es importante. Tarjeta roja. Gracias. Un momentito por alusión. Sí, no ha habido ninguna alusión, simplemente como esto es un debate que se establece de forma abierta y sin alusión, pues quería solo comentar una cosa que nuestro querido director de la Fundación ha apuntado. Que no estamos en un momento en el cual haya que experimentar nada, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchos modelos, hay buenas prácticas y malas prácticas. Lo interesante es que sepamos sacar un beneficio particular. Cuando hago beneficio no me refiero a económico,
de esas buenas y malas prácticas y adecuar la que en ese momento podamos entender que se adapta mejor a nuestras necesidades. Yo quiero, y no voy a hacer propaganda de ningún libro, hay un libro que cayó en mis manos que se llama La transformación de las universidades a través de las TIC, discursos y prácticas, que por cierto está editado por la Vox, ¿verdad?, en donde hay un capítulo muy interesante de Tony Bates en el cual pues se habla precisamente de todas estas cosas. Yo simplemente lo recomiendo para que sirva también un poco de reflexión, de debate en estas discusiones que estamos teniendo ahora, incluso también las que se pueden tener después en la comisión de prospectiva o para la elaboración del documento. Gracias. Por favor. Sí, hola, sí, soy Juan Pablo de la Fuente, trabajo en la UBA, tanto en el momento de subidón como en el de decadencia, que duró más que el de subidón. Y bueno, lo que os quería preguntar rápidamente es si alguien tiene alguna idea de para cuándo más o menos tendremos un manual de estilo que unifique los trabajos, digamos, independientes que se vienen haciendo en una universidad como la UNED, para que tengamos la garantía de que mientras unos hablan a nivel político, otros trabajan y se integra debidamente en las propuestas que tienen. Gracias. Bueno, entiendo yo que si trabajas en la unidad, pues tu colaboración para hacer ese manual de estilo será muy interesante. La siguiente palabra que está allí pedida. Mi nombre es María y soy alumna del Centro Asociado de Motril, y mi intervención es para hacer una sugerencia. Para cuando elaboren ustedes las conclusiones sobre la jornada, nos gustaría que tuvieran en cuenta y no se pierda de vista que el alumno es el destinatario final de este producto, que venimos a la UNED buscando formación y que ustedes han hablado de objetivos en plural, pero el alumno tiene un objetivo y además muy claro, que es aprobar la carrera. Para ello, todos los medios eficaces, por supuesto, que pongan ustedes a nuestro alcance, pues son bienvenidos y bien valorados. Yo creo que a los alumnos nos da igual la plataforma, el modelo y los medios. Buscamos resultados y buscamos la forma en que nos la puedan ustedes ofrecer. Y bueno, por último, que puedan ustedes plantearse si el esfuerzo que se realiza se compensa con los objetivos que alcanza el alumnado, por supuesto. Nada más. Muchas gracias. Soy José Miguel Santos, coordinador de virtualización de la Facultad de Geografía e Historia y profesor de la sede central. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión sobre algún aspecto que se ha indicado aquí, quizá a lo mejor me repito un poco, pero que a mí me parece básico. Pienso que la puesta en marcha de la virtualización supone un medio nuevo, fundamental para nuestra universidad, pero que de alguna manera todavía no hemos asimilado. Y en ese sentido, las discusiones que son importantes sobre el funcionamiento de la plataforma, la organización, si estaba organizada de una manera en un momento y en otro momento diferente, son casi secundarias, siendo muy importantes. Porque me parece que el asunto vital es el de la participación del profesorado de la sede central, que me parece que es el motor básico de que esto funcione. Sabiendo que, lógicamente, el objetivo básico es el alumno, que los profesores tutores son también muy importantes en esa participación, pero luego si no logramos que el profesor de la sede central participe en el proceso, habremos fracasado. En este momento, esto es un proceso, evidentemente, y en ese sentido, pues yo noto que vamos avanzando. En primer lugar, porque los alumnos participan más, aunque encuentren las deficiencias que tiene el sistema, porque ellos muchas veces simplemente con saber que las herramientas de comunicación funcionan, que pueden dirigirse, que obtienen respuesta a veces de parte del profesorado, no de todo, pues con eso lo ven positivo, ¿no? Pero lo que se podría hacer, desde luego, podría ser muchísimo más, ¿no? Y en ese sentido, pienso que hay una parte del profesorado que se ha integrado, que en muchos casos lo ha descubierto, que está dando pues una aportación muy positiva,
pero existe todavía una gran parte del mismo que en este momento no está integrada dentro de este tipo de enseñanza. ¿Qué hacer? Desde luego, el modelo general no es solamente cuestión de la tecnología. El aspecto más importante es ver cómo participa, cómo logramos que participen, ¿no? Podemos buscar elementos positivos, mostrar qué posibilidades le aporta a él en su enseñanza, pero también habría que ver otros aspectos. Hay que decir que aquí se está diciendo que en aspectos de investigación te priman, pero en aspectos de docencia no. Habría que buscar hasta qué punto se puede intentar primar a aquellos que trabajan. De hecho, es que no se hace. O sea, el que trabaja es por libre y el que no trabaja tiene el mismo premio o ninguno que el que no lo hace, ¿no? Bueno, no quiero extenderme porque creo que he sido... Muchas gracias. Perdón. Un momentito, es que están grabando y así tu aportación queda para la posteridad. Gracias. Tal vez es una crítica a la totalidad al planteamiento que se hizo desde el principio de la virtualización o la enseñanza telemática. Esta virtualización suena demasiado irreal, ¿no? Y creo que se apostó por un modelo territorial, basado en la estructura de centros asociados, hacer un calco en la red de lo que era la estructura territorial de la UNED. Y eso es algo que carece por completo de sentido y de lógica. Probablemente se hubiera apuntado a un modelo más modesto en las proporciones, en la escala, sobre todo el personal empleado. Probablemente se pudiera haber puesto mucho más énfasis desde el principio en la calidad si no se hubiera hecho esa apuesta del calco territorial. Y yo creo que eso es algo que ha quedado clarísimo desde el primer año, pero desde el primer año, es que esto no hace falta esperar 5 años, desde el primer año que no funciona. Hay tutores que son capaces de trabajar, de acoplarse a un modelo en red, en cualquier sitio, en cualquier territorio del Estado, en cualquier continente, en cualquier país. Y eso es lo que hay que apostar, a un modelo de tutorías, de enseñanza didáctica en red. Y hay que abandonar para aquí ya el modelo territorial. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Pedro. Bueno, soy Pedro Marauri, trabajo en el IUED, soy becario. He sido alumno de la UNED, lo sigo siendo, en los diferentes niveles. Ahora soy alumno de doctorado, alumno de máster y he sido alumno. Bien, coincido con el profesor Sánchez Preciado en el sentido de que no me sorprende nada, porque es que tenemos aquí la representación de lo que sucede habitualmente con los profesores de la UNED. O sea, un profesor que es incapaz de llamar a un alumno incluso cuando le ha dejado un mensaje en el contestador, en el buzón de su teléfono, es que ¿qué vamos a esperar de esa persona? Con respecto a la participación de los profesores, llevo el curso de UCT avanzado y realmente la implicación, algunas personas sí han hecho el curso, muy pocas. O sea, digamos que el interés o la participación por formarse en las herramientas informáticas es muy bajo. Es muy bajo. Otra de las cosas que me gustaría decirle a los profesores es que dentro de su contrato hay unas horas de docencia. Si utilizasen esas horas de docencia para contestar mensajes en UCT, los cursos funcionarían en UCT o en la plataforma donde sea, funcionarían bastante mejor. Con respecto a otra de las cuestiones que quiero preguntar aquí a la mesa es por qué funcionan tan estupendamente los cursos de posgrado, los cursos de máster y funcionan tan mal los de enseñanza reglada. Me gustaría hacer esa pregunta. Y un tercer supuesto, que estoy ya para el vicerrectorado de nuevas tecnologías, es por qué no logramos que cada vez que un profesor de la UNED que realiza una comunicación en un congreso subvencionado el viaje por la propia UNED, no pase esa publicación a un repositorio y esté al alcance de todos. Cuando te refieres al funcionamiento de cursos, te refieres a la implicación del profesorado. A la implicación del profesorado. Porque yo estoy convencido que todos los que estamos aquí trabajamos lo nuestro y seguramente en exceso. No, te iba a decir que informáticamente no se hacen distinciones en los cursos. No, pero la participación, queda claro. No, pero yo creo, disculpadme que interrumpa de esta manera, es decir, yo creo que esa puntualización, esa reflexión que ha hecho Pedro me parece interesantísima. Bien, no tenemos ya ninguna palabra más pedida, entonces, si os parece, vamos a finalizar la mesa, no sin antes destacar 2 o 3 puntos que creo que han surgido. El primero es determinar la prioridad que tienen los cursos virtuales dentro de lo que es la educación a distancia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, valga la redundancia, para determinar todo lo que estamos hablando, motivaciones, obligaciones,
etcétera, de todos los agentes que estamos involucrados en esta materia. Por otro lado, la profesora Verdejo ha hablado de la creación de un observatorio de investigación como elemento catalizador y centralizador tanto de la investigación como de desarrollos que puedan aplicarse a la educación a distancia. Finalmente, también hemos hablado de la necesidad de un modelo, y ese es el objeto justamente de estas jornadas, que determinemos el modelo. Creo que han surgido bastantes ideas que espero que luego ya en las publicaciones finales aparezcan los resultados de todo el trabajo que estamos haciendo ahora mismo entre todos. También ha quedado patente un poco la necesidad de mayor motivación o participación por parte del profesorado de la UNED en la que se denomina virtualización. Y simplemente, para finalizar, también destacar una frase que alguna de las personas que ha participado ha dicho, es que bueno, el día es gris, pero seguimos avanzando, ¿no? Y yo creo que podemos llegar a un estupendo prado soleado en el cual todas las cosas que estamos diciendo pues realmente se apliquen y que todos los colectivos quedemos satisfechos con el trabajo que estamos realizando. A mí no me queda más que desearos pues que tengáis unas buenas jornadas y os agradezco la participación en esta mesa. Muchas gracias.